Yo hace muchos años que sé que esto es un proyecto, una larga deuda, podríamos decir, que tenemos los argentinos con nuestro pasado prehispánico o con las culturas originarias, y que tenemos una deuda con este acervo cultural como nación misma, ¿no? que puede dar espacio y cabida a todas estas vertientes culturales. Lamentablemente, bueno, la historia estuvo siempre signada por estas cuestiones de fracturas, de grietas, de enfrentamientos. La verdad que, así como en otros países existen museos antropológicos o museos de arte prehispánico, precolombino, incluso museos particulares que alojan colecciones riquísimas que permiten tener acceso a todo este mundo cultural y simbólico. La verdad que en la Argentina tenemos, creo que la seguimos teniendo, porque definitivamente la inauguración de esta sala fue muy importante, y también existe un museo etnográfico, que es el de la Universidad de Buenos Aires, pero falta el gran museo de arte indígena, el gran museo, ¿no? Que en otros países sí lo tienen. La idea de nación cambió. Hoy, cuando nosotros pensamos en una nación, corresponde que pensemos en una nación pluriétnica. Es nuestra obligación pensar en una nación pluriétnica. Nosotros no somos europeos ni descendientes de europeos, digamos, por lo menos no necesariamente. Entonces, si nos pensamos a nosotros como nación, tenemos que pensarnos de manera diversa y pluriétnica. Y creo que los museos cumplen un rol determinante en ese sentido. Los museos tienen que de alguna manera empezar a pensar en una idea de nación heterogénea, y para pensar en una idea de nación heterogénea, pluriétnica o lo que sea, digamos, es necesario incluir las otras voces. Entonces, la idea de que exista esta sala en ese museo es fantástica en ese sentido. En el contexto del Museo Nacional de Bellas Artes, el museo más importante y el nacional, ¿no? El que representa, digamos, desde el punto de vista histórico, la identidad del pueblo argentino, mostrada, digamos, en esa pluralidad de identidades que es la herencia europea, la herencia prehispánica, y la actualidad me parece que es absolutamente adecuado. Efectivamente creo que es una opción que reconoce la pluralidad de identidades, y citando a García Canclini, digamos, cuando él habla de que la visibilidad de los grupos, de los distintos grupos de la sociedad, está dada por esa negociación de identidades o negociación de patrimonio. Creo que en este caso esa negociación de patrimonio se hizo, o sea, no es solamente patrimonio el arte europeo, que es así como nació el Museo Nacional de Bellas Artes, o sea, al momento de su fundación, 1895, y de la generación que le dio origen, ese museo era para tener el arte europeo y el arte argentino como modelo de crecimiento espiritual de la nación, y a su vez para ejemplificar con esos temas ideales y enriquecer el espíritu del pueblo, digamos, esa era la idea. Y allí, por supuesto, no estaba incluido lo que en ese momento se consideraban cosas de indios. Cuestión de quiénes somos y cómo estamos conformados como identidad nacional, obviamente que es algo dinámico, y cada tiempo histórico, cada momento histórico lo entiende de una manera diferente. Creo yo que hacia el 2005, cuando por primera vez hicimos ese espacio de arte prehispánico, arte andino, como lo llamamos en su momento, fue un momento histórico de decir, bueno, esto es parte de nuestra herencia cultural. No sé si por ahí hablar de lo nacional es el término justo, ¿no? Pero sí de una cuestión de cómo se dirimen las identidades. Es algo que desde el ámbito del arte incluso también ha sido muy trabajado, y cada época habilita
distintos modos de ver, si se quiere, por traer la frase célebre de John Berger. Digamos, el abordaje de estos objetos nos permite ver determinadas cuestiones del pasado, pero que también impactan en el presente. Y sí, es decir, más allá de que nosotros consideremos a estos objetos como objetos estéticos desde el hoy, nosotros tenemos también un desafío que es grande, que es el de restablecer o el de pensar nuestro vínculo con las distintas comunidades que conforman nuestra identidad, como si querés vos llamarle nacional, o esta identidad común que tenemos, que debemos tender a establecer entre nosotros como pueblo. Entonces creo que sí, que a través de la mirada de estos artefactos estéticos se pueden provocar distintos debates y se pueden promover distintos vínculos y que tienen que ver con este contexto que es, como te decía antes, pluriidentitario, si querés. Con respecto a esta sala, es muy mezclado, porque aparte hablar de lo nacional antes de la nación, hablar de lo argentino antes de la Argentina, creo que está tomada muy a la ligera. Y por otro lado, si uno se adentra en el tema de lo nacional, es muy sensible y muy poco feliz las veces que se aborda el tema de los pueblos originarios. Entonces, hubiera sido una muy buena oportunidad para hablar de Argentina antes de Argentina. De dónde, qué había antes de esta Revolución de Mayo, qué había antes a nivel sociedad, qué había antes a nivel pueblos originarios, a nivel expresiones artísticas, expresiones culturales. Me parece que podría haber funcionado bien como prólogo para después dar paso a un museo de arte argentino, no nacional, de arte argentino. Como ocurre a todo nivel, no solamente en el ámbito artístico, la historia, en sentido amplio, la historia precolombina o prehispánica, siempre permaneció invisible o en gran medida invisible desde distintos puntos de vista, no solamente el artístico. Y creo que, bueno, tiene un lugar, no es que le vamos a dar un lugar, tiene ya un lugar porque son pueblos que habitaron estas tierras antes de que se forme la nación, inclusive mucho antes. Entonces, su lugar está. Lo que pasa es que las situaciones políticas, económicas, sociales, han relegado, han invisibilizado esa presencia. Y me parece muy bueno que el museo incorpore esa historia y ese arte, si le podemos llamar así, esa estética, esa mirada del mundo que nos ofrece el arte prehispánico, que no es uno solo, muchos, son muchos, ¿sí? Esto de nacional, es decir, las fronteras nacionales que son arbitrarias, esta gente, muchos de estos pueblos habitaron más allá de nuestras fronteras o en determinadas regiones dentro de lo que se considera Argentina. Lo que pasa es que hay que pensarlo también en esa visibilización que se puede hacer y que como que tiene que quedar muy claro que no es arte argentino, porque es previo a la Argentina. Nosotros como argentinos en todo caso hacemos no sé si un reconocimiento llamarlo, pero estamos reconociendo ese espacio previo a nuestra existencia como nación.